Él era un intelectual desde de toda la vida y yo era más frívola. Entonces a mí me encantaba una fiesta, me encantaba un baile y a él en cambio le encantaba ir a ver la puesta de sol. Extraordinariamente inteligente, extraordinariamente sensible. Sofisticado, sutil, tímido. Una gran autoridad. De que había llegado por aquí una persona muy erudita en música para dirigir la provincia y que sería interesante que lo conociera. Es un periodista de raza, de estirpe, ¿no? Un sentido patológico de la lealtad. Los periodistas echaban horas y horas y horas y horas en el periódico y llegaba a la 1, a las 2 de la madrugada todos los días. Hubo una época que pasé miedo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, una época de... Una época que llamaban... Anónimos. Llamaban anónimos, sí. Diciendo que lo iban a matar y sí, cosas de esas. Guillermo García Alcalde, periodista siempre, editor durante mucho tiempo, músico en el interior de su casa. Ha sido uno de los hombres más importantes de la historia reciente de Canarias. Guillermo García Alcalde nació en Asturias el 22 de octubre de 1940. Es una tierra verde y antigua en la que se funden la realidad histórica y el romance de gesta. Llegó por primera vez a Canarias cuando, una vez finalizados sus estudios en Derecho y Música en el Conservatorio de Oviedo, decidió comenzar la carrera de periodismo entre Madrid y La Laguna. Alcanzó el título de doctor en Ciencias de la Información en la Complutense y también el grado profesional de profesor de piano. Cuando Guillermo habla de leyes y música, se refiere a ambas carreras como circunstancias, ya que considera que su verdadero oficio es el periodismo. En 1962 comenzó a escribir críticas musicales en Oviedo y 4 años después se incorporó a la redacción de La Provincia, diario de Las Palmas, para posteriormente regresar a su tierra natal y trabajar en la Nueva España de Oviedo y en la revista Asturias Semanal. En 1972 supuso su vuelta al periódico canario como director del mismo, puesto que ocupó durante 5 años. Tras este último cargo, se convirtió en consejero y director general de Editorial Prensa Canaria, donde actualmente es consejero delegado. Guillermo García Alcalde es uno de los principales referentes de la cultura canaria. Reconocido entre la sociedad isleña, se ha ganado un lugar destacado por su acercamiento al cuarto poder, además de establecer diferentes conexiones con el primero, gracias a su estrecha relación con empresarios y políticos locales. La provincia alcanzó muchísimo poder en la sociedad canaria, hasta tal punto que se crea otro periódico para competir con la provincia, que fue Canarias 7 en el año 82. ¿no? Estoy hablando mucho, tío. ¿De qué salud goza el periodismo en la era post-COVID? Se habla de que la prensa escrita, de papel,
va a desaparecer. Y yo eso sí que me atrevo a decir que no lo creo. Porque ¿Por qué? Porque la prensa ha pasado por los mayores, todos los avatares posibles, desde que hace 4 siglos apareció el primer periódico de noticias en Florencia. O sea que realmente a lo largo de estos 4 siglos, por hablar de lo más próximo, pues bueno, la prensa tuvo que convivir con la radio, con la radiofonía, después con la televisión y ahora con todas las redes digitales, etcétera, etcétera. Siempre, a partir de que se produce un desarrollo técnico, pues la prensa es lógicamente el objeto del deseo, en el sentido más negativo, de todos los que quieren realmente establecer instituciones informativas con otros medios, ¿no? Pero siempre ha sobrevivido y además yo creo que la prensa tiene un plus de credibilidad que no tienen en la misma intensidad otros medios. Lo que pasa es que Internet es un competidor muy feroz, ¿no? Que probablemente a lo largo de toda la historia sí que no haya existido un competidor tan voraz, por decirlo de algún modo, tan capaz de arrasar con todo lo que encuentra. Sí, pero en realidad Internet yo no creo que haga periodismo. Es decir, tiene muchas posibilidades de lanzar al aire pues noticias que unas veces son serias y otras veces no. Y que cuántas rectificaciones vemos en toda la comunicación electrónica, a toda la comunicación digital. ¿Por qué? Porque realmente es una fórmula distinta donde la información no es la información de lo que ocurre, las noticias, digamos, periodísticas, no es su principal objetivo, ¿no? Las televisiones convencionales pues hacen todos sus telediarios, que algunos son buenísimos y tal, pero sin embargo esa competencia no acabó con la prensa escrita, ¿no? Y si tuviera yo que definir de una manera muy concreta ahora por qué ocurre esto, no sabría decirlo. Y tampoco puedo fiarme de mi propio gusto, porque claro, yo soy un periodista de profesión y de vocación. Y yo realmente no puedo prescindir de la prensa escrita de ninguna manera, porque entonces me parece que no me he enterado, de que no tengo una visión global y suficientemente elaborada y pensada de lo que ocurre en el mundo, ¿no? ¿Puedes ir a la cama sin haber leído el periódico del día? No, pero es que yo realmente a los periódicos ahora les dedico mucho tiempo, pero siempre por la mañana. Yo lo que no puedo hacer es casi ni desayunar si no tengo a mi lado La Provincia. Pero no hay día en el que no leas La Provincia. O sea, la lees a diario. No, la leo todos los días, salvo que esté, por ejemplo, de viaje, ¿no? Que esté lejos y que La Provincia, el papel no llegue, ¿no? O llegue más tarde y tal. ¿Cuál es el segundo periódico que lee cada día Guillermo García Alcalde? Pues hasta ahora era el País. Hasta hace poco era El País. Ahora El País, no sé si soy justo, me tiene un poco perplejo, porque realmente lo que fue su línea histórica y su motivación fundacional ha cambiado, ha cambiado mucho. Y entonces no encuentro en El País hoy el tipo de análisis que tenía. De la prensa leo todo lo que tengo al alcance, pero no tengo predilecciones, salvo que sean periódicos claramente progresistas. ¿Cómo te imaginas los periódicos dentro de 10 años? Yo creo que los periódicos tienen que ir decantando su personalidad en relación con un cambio de época, que es el que estamos viviendo ahora y que nos va a dejar un mundo distinto. Y en ese sentido yo creo que los periódicos tienen que perfeccionar su papel informativo y la libertad opinativa, que ya en general todo el mundo respeta, salvo que seas un periódico de partido, ¿no? Que también los hay. Y esto significa quizá eliminar cosas superfluas, que ya las tienes a lo mejor en mejores condiciones en otros medios, ir a lo esencial y hacerlo lo mejor posible. O sea, serán periódicos quizá
quizás más pequeños. ¿Cuál es el género periodístico que más te gusta? A mí el género periodístico que más me gusta es el gran reportaje. El gran reportaje bien documentado, bien ilustrado, eso para mí es un caramelo, como lector. El papel de los medios de comunicación ha perdido valor con el paso del tiempo. Si hace unos años eran considerados el cuarto poder y formar parte del gremio del periodismo se traducía en honores, lo cierto es que la profesión actualmente está en horas bajas. Aunque las relaciones directas con el primer poder, que se corresponde con los representantes políticos, sigue latente, estas ya no son el principal motor de los medios. Los periodistas de hoy no solo no forman parte de ese cuarto poder, ya inexistente, sino que su papel se ha vuelto meramente informativo. Además, en situaciones como la de la pandemia actual, con la COVID-19, se lleva a cabo una ardua labor comunicativa, sin librarse como el resto de la incertidumbre y los ERTES. A día de hoy, se pueden ver redacciones vacías de profesionales que han cambiado su silla de siempre por la de casa, para poder seguir así desempeñando sus labores profesionales. Guillermo García Alcalde conoce de primera mano cómo eran esas relaciones entre el primer y el cuarto poder. Sabe de la importancia de entonces de tener contactos y buenas relaciones con la élite, para hacerse con informaciones potentes que solo estaban al alcance de unos pocos. Los tiempos cambian y Alcalde ha sido testigo de ello. Guillermo García Alcalde llegó a la provincia en el año 66, justo en el momento en que la provincia volvió a editarse después de un parón en la etapa del franquismo. Sí. ¿Cómo era el periodismo en aquella época? Hombre, yo de aquella época tengo un recuerdo francamente romántico, ¿no? En el sentido de que el periodismo era una actividad muy mal pagada, pero suficiente para vivir. Pero era una aventura diaria, porque claro, la ley Fraga, que es la que dio, la que abrió la posibilidad de sacar un periódico, pues era todavía una ley muy franquista, ¿no? Realmente estaba muy determinado todo por las aperturas o los cierres de la dictadura, ¿no? Entonces la provincia en sus primeros meses quiso hacer un periódico democrático, abierto y sobre todo con una visión progresista. Y bueno, en sus primeros 9 meses tuvo 9 expedientes administrativos y un secuestro. En el año 66 era todavía complicado hacer periodismo, ¿no? Pues faltaban unos cuantos para que cambiase el régimen, ¿no? Y entonces, pero ¿qué más da? Se hacía un periódico con un voluntarismo extraordinario, y con la ilusión de que estabas haciendo algo distinto, de que estabas contribuyendo un poquito a cambiar el esquema mental de los lectores, ¿no? ¿Qué ocurría, Guillermo, cuando en esa época de vuelta de la provincia a los kioscos, en el año 66, en esos años posteriores, sí, cuando se llevaba la portada para que sea visada al Eco de Canarias, no le gustaba la portada? ¿Qué es lo que ocurría entonces? No era la portada, era llevar el periódico entero. ¿El periódico completo? Sí. Pues que tienes que rectificar o no salías. Claro, allí te ponía esto no, esto sí, esto se dice de esta manera. Y si no hacías caso, pues te exponías pues, a un expediente administrativo. Y si era una cuestión que considerasen más grave, pues era un secuestro, ¿no? Es complicado entender cómo era. Sí. Es complicado pensar que en aquellas épocas se podía secuestrar un periódico y que no saliera simplemente porque no le gustaba lo que se iba a publicar. Al censor local. De todas maneras, luego, Guillermo, volviste a la provincia ya en el año 72. Sí, que todavía duraba la dictadura. Y ya como director. Y ya como director. ¿Cómo fue ese nombramiento? Pues, ¿O ese ofrecimiento primero? Pues bueno, de los primeros meses que yo había pasado en la provincia, cuando salió de nuevo a la calle, pues parece ser
que parece ser, porque claro, nunca me lo dijeron, que yo era del agrado del consejero delegado, Tomás Hernández Pulido. En el año 72, Guillermo, cuando llegas como director de la provincia, es una etapa importantísima en España, ¿no? Estamos hablando del final del franquismo, el principio de la democracia, y tienes la oportunidad de vivirlo como director de una de las cabeceras más importantes que ha tenido Canarias en su historia, ¿no? Sí. Bueno, la provincia, cuando yo vine aquí, no era el periódico más, era el Eco de Canarias, ¿eh? Incluso el Diario de Las Palmas, que era el periódico más asentado, pues tenía más tirada que la provincia, pero en pocos años se puso en cabeza, la verdad. El año de la Constitución, que fue el 78, pues es cuando Matías Vega pone en venta la provincia. Entonces llega Javier Mol. Sí, pero llega de una manera ajena al periodismo. Y creo que es digno de subrayar esto porque luego se convirtió en un editor de prensa verdaderamente entusiasta, valiente. Fue el primer periódico que compró Javier Mol, ¿no? La provincia. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque al ponerlo Matías Vega en venta, él le interesó a Niceto Flores, que era un empresario de aquí. El pobre ya murió porque era muy mayor, pero Niceto Flores tenía un consejero financiero que era Javier Mol. Tenía 28 años Javier. Y Niceto Flores no decía nada sin consultar con él. Él había hecho la carrera de abogado economista entre Deusto y Barcelona y trabajaba en un banco menor, uno de esos bancos que dependen de otro más grande que ahora ni me acuerdo cómo se llama. Y entonces Niceto le tuvo una gran confianza, ¿no? Realmente no hacía nada que no consultase con Javier. Y entonces cuando eso, Niceto Flores llama a Javier Mol, que venga aquí, que tienen que hablar de una cosa muy interesante. Y lo que le propone Niceto es comprar él el periódico, ¿no? Y Javier se enamora tanto de la idea que dice, bueno, lo compras tú, pero yo quiero estar ahí. Y así Javier Mol se incorpora ya a la nueva empresa como consejero delegado, ¿no? ¿Cómo lo conociste, Javier Mol? Aquí. Yo una vez entró cuando estábamos ahí en León y Castillo y Murga, cojo el ascensor para subir a mi despacho y veo que entra en el ascensor otra persona que yo no conocía de nada. Y era él, ¿no? Que tenía allí prevista una entrevista con Niceto Flores. Y digo, coño, nos saludamos, pues digo, ¿quién me iba a decir que ibas a ser el presidente editor de todo este monstruo que hemos creado un poco entre todos, ¿no? Guillermo yo creo que fue la persona que renovó y que puso al día de la hora del camino a la democracia un medio de comunicación canario. Y Guillermo contribuyó notablemente a venir con esa visión europea, que todavía era como otro mundo para nosotros, y la visión también de la importancia de la cultura. Entre el 72 y el 77, unos años claves de lo que fue, en fin, la historia de la sociedad y de la vida política canaria, ¿no? Una personalidad poliédrica con una formación caleidoscópica en derecho, en música y en periodismo. Y se veía entonces que era un gran periódico también. Guillermo ha sido un director extraordinario. Pero hizo una tarea de apoyo, diríamos, semiclandestina. Ahí se fue formando un equipo de jóvenes periodistas que ya en los 70 apuestan claramente por la democracia y por luchar contra la dictadura. He leído siempre con emoción los testimonios de afecto que ha dispensado en obituarios memorables a personas a las que ha querido mucho. Y que además tenía una virtud periodística muy importante que sirve para la vida, ¿no? Sabía preguntar cuando necesitaba preguntar. El periódico La Provincia ha sido y sigue siendo el periódico que mejor nivel tiene en información cultural, en información deportiva, en información política internacional, etc. Independientemente de su labor como director de un periódico, como persona que promovió además
a la redacción a plumas extraordinarias de nuestra historia del periodismo, muchas de ellas ya jubiladas. Guillermo nunca cuenta a nadie pues sus éxitos, sus títulos. Es muy radical en sus juicios, que a veces yo no comparto, pero eso lo hace también como personalidad atractiva, porque estar todos de acuerdo nunca es bueno. Algunos pueden confundir ese talante de Guillermo con la soberbia. Guillermo no es soberbio, es el hombre más humilde que hay en el mundo. ¿Tú te acuerdas cuando llegamos a Canarias? Sí, hombre, claro, en junio del 1972, y veníamos con tu absoluta prohibición de estar aquí más de 2 años. Cuando llegamos aquí, una de las cosas que yo te dije que me habían timado con el clima, porque llegamos en época de, se supone, de verano. Saliendo de Gando, entonces, que un frío horroroso, yo vestía de verano. todo pelado, aquí no había nada verde, ¿te acuerdas? Nada verde. ¿Cuál es la foto más antigua que tenemos? Esta. Yo tenía 4 años ahí, además sí, no, 6 años tenía. Mi tía Pepita y yo. Mi tía Pepita, que era profesora y que para mí fue un personaje de estos inolvidables, ¿no? Sí, era la típica tía que a todos, lo mismo a los nietos carnales que a los que éramos agregados después, que nos dio clases ella, era como si fuese un ángel. Pues me recuerda una juventud absolutamente... Las excursiones en bicicleta. Luminosa, feliz y en fin. Ir al campo con la tortilla, todas esas cosas que se hacían en aquella época, ¿no? Pues todos los veranos había unos bailes tremendos donde iba toda la juventud y ella era muy bailona, yo no, yo odiaba bailar. Y entonces yo me sentaba en un sitio, ponía cara de cabreado y me pasaba toda la noche así, la pobre debía aburrirse de miedo. Y habíamos ido allí de excursión con unos amigos y esta es una foto de entonces y yo tengo cariño porque fue, digamos, el momento final de nuestra estancia en Oviedo, ¿no? Hombre, a mí me recuerda sobre todo a nuestra primera hija, que la perdimos cuando tenía 3 años, la pobrecita, fue una leucemia, entonces era una enfermedad mortal. Martín Chirino, María Esther Alonso. Damaso, Pepe Damaso, que también y Víctor. Lo queremos mucho a Pepe, ¿verdad? A Pepe muchísimo. Pepe, lo queremos mucho Pepe, también. aparte de todo su teatro y de la personalidad que él quiere mostrar, es un hombre de una profundidad de pensamiento y de una calidad de sentimiento que francamente yo creo que merece todos los homenajes. Nada más jubilarme, en el mismo año, en el 2011, me dieron el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas los títulos respectivos de hijo adoptivo, ¿no? O sea que yo soy hijo adoptivo. Que fue muy bonito, eso fue precioso. De las 2 corporaciones. Yo tenía un poco de miedo cuando te jubilaste, pero al mismo tiempo sabía que tú tenías muchas cosas por hacer. Sí, y sobre porque todo, claro, oía yo a gente y sobre todo que tenía que relajarme. Sí. Porque toda esta aventura que empezó con 2 periódicos, que fueron La Provincia y El Diario de Las Palmas, cuando yo me jubilé ya éramos 15. Sí. Y yo era el consejero delegado de todos. Eran muchos viajes, y era todo el tiempo viajando. Yo tenía unos problemas de... Con los aviones era una cosa. Los aviones, tú sabes que los odio. Yo no lamenté la jubilación. Incluso le pedí al presidente de la empresa, Javier Moll, que me dejase 5 años más de lo que era preceptivo, que eran los 65, ¿no? Y me dejó seguir hasta los 70. En esa época, Guillermo, la provincia alcanzó muchísimo poder en la sociedad canaria, hasta tal punto que se crea otro periódico para competir con la provincia, que fue Canarias 7 en el año 82, ¿no? Sí. Los primeros años furibundos entre las 2 cabeceras. Aquello tuvo relación directa con porque claro, al principio cuando sale la provincia, no es que al día siguiente empezase a atacar el Canarias 7. Javier y Niceto profundizan en lo que había sido el Banco de Canarias y lo que podía ser, y entonces tuvieron la idea de recuperarlo. Entonces Juan Francisco
que entonces era ya director general de la Caja de Ahorros, nombrado por Lorenzo Larte en su etapa de presidente del Cabildo, entendió aquello como un atentado a la Caja. O sea que realmente las motivaciones de Juan Francisco contra esta empresa y estos periódicos nunca fueron profesionales periodísticas, ¿no? Si tuvieron otras motivaciones. Eso generó una guerra terrible entre las dos. Terrible. Y bueno, y fue muy desagradable, porque claro, en primer lugar, ninguno de nosotros tenía experiencia en una guerra periodística de aquella magnitud, ¿no? ¿Y qué fue luego de aquella agria polémica entre Guillermo García Alcalde y Juan Francisco García? La polémica no estaba personalizada en mí, porque el enemigo presunto para Juan Francisco era Javier, era el presidente nuestro, y el hombre que tenía la última palabra en todo. Pero bueno, es igual, fueron un periódico contra otro y yo fui víctima propiciatoria de todo aquello porque a mí me llamaron de todo. Además fue una época en que recibí anónimos en mi casa, terribles, ¿no? ¿Anónimos? Sí. Y tal. Y bueno, pues aquello fue renqueado hasta que pensamos que era una guerra desangrante en la que nadie ganaba. Si nosotros comprábamos una rotativa offset, la compraban ellos. Si nos íbamos al Cebadal, se iban ellos al Cebadal. Y si nos íbamos a Arinaga, se van ellos a Arinaga, ¿no? O sea, era un seguimiento, como diciendo, como el periódico funciona, vamos a hacer lo mismo. Esto es lo que yo creo. Que a lo mejor si esto me lo oye decir Juan Francisco, me pone de vuelta y media. ¿Se hablan hoy en día, Juan Francisco y tú? Sí, sí, nos hablamos. Nos hablamos y durante unos años tuvimos una reunión mensual. ¿Ah, sí? Sí, sí. Nos reuníamos a almorzar. ¿Y cómo fue ese punto de inflexión? Bueno, pues nos conocimos en Japón, porque la Toyota, Ángel Ferreira. Cuando dice nos conocimos es porque durante la guerra nunca se habían hablado. Nunca, jamás. Es decir, sí, nos habíamos hablado, pero de una manera sin ningún contenido concreto, ¿no? Y ya te digo, Ángel Ferreira invitó a un grupo de periodistas canarios a visitar la Toyota. Fui yo, fue don José Rodríguez del Día, y fue Juan Francisco, y fue un señor que entonces era el presidente del Diario de Avisos, pero no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, pues además con las mujeres, ¿eh? Tuvieron que ser tremendos esos encuentros. Ellas firmaron. Porque claro, un viaje a Japón, además, con un anfitrión tan poderoso como la Toyota, tenía que ser interesante. Y lo fue, ¿eh? Y entonces, visitando la central de Toyota en Tokio, Juan Francisco sufrió un pequeño accidente y se reunió en torno a él pues todo el grupo a ver qué pasaba y tal y cual, porque le sacó de las consecuencias de aquel accidente, le sacó un técnico de la propia Toyota, ¿no? Un técnico del taller. Entonces, esto era durante, no de Toyota, fue durante la visita al Yomiuri Shimbun, que era el líder de Japón y tiraba 14 millones de ejemplares diarios. En todo el país tenía varias imprentas, ¿eh? Y nos interesaba mucho conocer aquel monstruo, ¿no? Que por otra parte era un periódico muy feo, un periódico que no tenía gracia ninguna, todo era texto. Y entonces, cuando estábamos allí siguiendo puntualmente la cura de Juan Francisco, que era muy poca cosa, pero bueno, que evidentemente que le producía dolor, pues se dirigió a mí. ¿Por primera vez? Sí. Y dice, ¿y tú y yo cuándo vamos a hablar? Y dije yo, ¿cuándo quieres? Yo nunca te rechacé ninguna solicitud de conversación. Todo esto ha ido como fue. Y además, tú tendrás muchas cosas que reprocharnos, pero yo creo que nosotros tenemos muchas más. Bueno, pues dice, ¿te llamo en Las Palmas? Y dije, sí. Y ya me propuso, para sellar aquel encuentro, unas condiciones lamentables que yo no pude cumplir. Le dije que no. Y él me dice, si tú te cargas a Mauricio, yo me cargo a... ¿Cómo se llama aquel hombre?
uno que fue muy amigo mío, pero luego se puso contra mí. Un novelista, hombre, que vive en Madrid ahora, Armas Marcelo, que entonces era muy enemigo mío, y me dedicaba unos piropos en Canarias 7 que era como para llevarlo. Pero se hablaban así antes entre editores, tú te cargas y yo me cargo el otro. No, yo jamás tuve ese lenguaje, jamás, porque me parece lamentable, ¿no? Además, desfigura todo el ideal que tú tienes puesto en la prensa, ¿no? Yo me encontraba con esas cosas y es que para mí era testimonio de que el periodismo les importaba un carajo. Lo que querían era un arma de poder, ¿no? Y bueno, pues me llamó en Las Palmas, nos reunimos a comer en un sitio muy discreto. Hubiese sido la foto del siglo, ¿no? Bueno, pues nos reunimos muchas veces. Íbamos además al mismo sitio que era la parte, un comedorcito pequeño que había en lo más alto del hotel, ¿cómo se llama el hotel? Los Bardinos. Los Bardinos, antes Los Bardinos, en aquella época. Bueno, pues ahí hablábamos de todo, de los periódicos, de la ciudad, de la política. Hombre, lo recuerdo con simpatía porque fue el final de la guerra, pero no fue un principio de amistad ni de coña. Dejamos de hacer aquellas reuniones porque llegó un momento en que no había nada que hablar, todo se repetía y tal. Pero bueno, progresó en el sentido de que empezamos a ver que colaborando en determinadas cosas pues sería mejor para ambas partes. Colaborando, dice. Sí, colaborando en algunas, no en escrito, no en texto, ¿no? Sino en inversiones. Y entonces hubo un momento en que la distribución de los periódicos aquí era muy mala. Nos exigían cerrar muy pronto para coger los aviones que llevaban esto a las islas, ¿no? Sobre todo a Tenerife. Y entonces nos pusimos de acuerdo y creamos una empresa que se llama Total Dis, que está en Arinaga, al lado mismo de la imprenta de Prensa Canaria, y Total Dis la compartimos al 50% y se ocupa de la distribución de los dos periódicos. ¿Cuál fue el político con el que te costó más lidiar? Con Soria. ¿Por qué? Que después de tanto tiempo me gustaría que me tocaras una canción, lo que fuese. Algunos, para estar al día, se arman un lío. Son un fastidio y no hay quien los aguante. Con otros, da gusto. Y no sé si hubo unas pugnas muy duras, muy tirantes entre los dos periódicos. Yo no digo que uno fuera más o fuera menos, pero bueno, era entre los dos. Y yo empecé a tener enemigos, que no sabía lo que era tener enemigos, pero empecé a tenerlos. Y unas veces se manifestaban de una manera abierta. Y además toda la culpa te la echaban a ti. Sí, pero yo te advierto que con esto no estoy culpando en absoluto a nadie del Canal 7. No, yo tampoco. Pero quiero decirte que es en la época en que yo tuve que luchar con enemigos y bueno, pues entonces desarrollar estrategias más que ir como un niño de primera comunión a hacer la edición de cada día, ¿no? Quizás las guerras esas de periódicos y demás, y cuando oí algún comentario, que he tenido yo también alguna contestación a algunas personas, ¿no? Algún comentario que me dolía, ¿no? Porque a mí eso de que denigrasen la profesión, como que todos los periodistas eran cualquier cosa y así sucesivamente, eso me indignaba muchísimo. Entonces esa etapa fue la que pasé yo más, de no poder yo contestar. Sí. Porque quizá yo soy menos paciente que él, ¿sabes? No, bueno, y además que tú no eres porque periodista. El periodista era yo. Ya, pero como se metían, claro, en esa dinámica, pues mira, ya, pues con todas las consecuencias. ¿Cuál fue el político con el que
te costó más lidiar? Con Soria. ¿Por qué? Él no estaba todavía en la política y la primera conversación que tuvimos pues, fue cordialísima, interesantísima, porque él es un hombre inteligente, bien formado, pero luego cuando se pone al frente, bueno, entra en el PP y se pone al frente del Canario, del PP Canario, pues chico, da un cambio terrible y además inexplicable, ¿no? Yo con Soria también me reunía una vez al mes, a petición suya, ¿eh? Y una noche, para que veas cómo eran aquellas reuniones, me dice él, pues tú deberías jubilarte. ¿A qué esperas a jubilarte? Me dice él, así de aquella manera tan despótica que tenía él, ¿no? Y dije yo, pues, para que no mandes tú. Le dije yo, para que no mandes tú. Pero la verdad es que yo la guerra no la quería, ¿eh? Pero él era una ambición tremenda, pues peligrosamente mezclada con una ignorancia de lo que es la finura, la delicadeza de la política, bien hecha. Porque claro, no puedes reprocharle que sea del PP, para nada, y que sea el jefe del PP, pero coño, si te dice una cosa, jubílate, te está diciendo sobras. Y eso no se lo aguanta ni a nadie. Y claro, mi ruptura con Soria, o de él conmigo, pues tiene mucho que ver con Teresa. Cuando el accidente de Barajas. De Spanair. Y sabes que ella se cruzó con él una serie de cosas tremendas, ¿no? Y a mí, además, como Teresa, me gustaba tanto como escribía, porque era perfecta. Y él era un torpe, manazas, pues a mí me divertía aquella polémica, a pesar del trágico tema. Pero llegó un momento que ya se estaba pasando, ¿no? Y él mandó, creo que por cuarta vez, una réplica a un artículo de Teresa. Y yo dije, no lo publiquéis, esto no se publica, porque esta polémica no tiene sentido. Todos han tenido libertad de decir lo que tiene que decir y esto no tiene sentido ya. Entonces eso no me lo perdonó él, ¿sabes? Él quería decir la última palabra. Cuando Teresa dijo que se aprovechó de ir en el primer vuelo a Madrid con los familiares de las víctimas, que él se aprovechó metiéndose en el avión aquel para hacer un gesto demagógico, esto no se lo perdonó él, lo hirió profundamente, aunque era la verdad. Coño, faltan aviones para que vayas en otro vuelo, coño. Estoy hablando mucho, tío. Con Soria no has recuperado la relación. No, que va en absoluto, pero ruptura total. ¿Y el político con el que mejor relación has tenido? Bueno, depende. Yo he tenido muy buena relación con Olarte, pero porque yo me hice muy amigo de Olarte cuando él defendió a Sagaceta. Él contrató al Colegio de Abogados de Las Palmas que ni siquiera de oficio querían defenderlo. Era aquella época. Y Lorenzo, que siempre fue muy echado para adelante, lo defendió. Y entonces allí entré en relación con él y ya nos hicimos amigos, ¿no? Y luego, bueno, pues es una amistad que tuvo tantos años, chicos. Yo soy padrino de uno de sus hijos y mi mujer somos padrinos. Tiene un momento de ascenso en el que llega a ser presidente de Canarias, en que creo que lo hizo muy bien, ¿sabes? Porque no fue presidente de una legislatura completa, porque claro, fue lo que faltaba después de la censura de Fernando, pero mira, hizo la ley para los profesores de primaria, es decir, para los profesores de los colegios que tenían unas condiciones lamentables, pues él lo cambió por su cuenta y riesgo y contra la oposición del gobierno de Madrid, ¿no? Consiguió la ley de la universidad. Y después, bueno, hizo cosas que a mí me gustaron mucho, la verdad. Guillermo, ¿y Jerónimo Saavedra? Tenemos una cosa en común, que es la afición a la música. Pues... La otra gran pasión de Guillermo García Alcalde. Sí, sí. Pues los primeros años míos aquí
yo vivía en San Bernardo, en la casa del Círculo Mercantil. Pues en aquel edificio, en el piso 8º, era mi casa. Y allí, pues, los domingos hacía reuniones musicales en mi casa. Y él venía muchas veces, ¿no? Pero bueno, venía porque ahí iba a cantar fulanita o iba a tocar el violín menganito, ¿no? No venía por mí. Entonces, Jerónimo es un hombre que no se deja conocer en términos amicales, ¿no? Él es muy, ya lo sabes tú, que es muy simpático, que es muy entretenido. Pero siempre queda algo ahí que dices tú, coño, no lo conozco. Amistad con él, no puedo decir que tenga una amistad con él, te lo digo de verdad, en el sentido que yo tengo la amistad. Y cómo recuerdo, con qué tristeza, todos los amigos íntimos que he tenido aquí en Las Palmas y los que se han muerto, y son muchos, porque si te digo la lista te quedas bobo. O sea, digo yo, Porfirio Rodríguez, el boticario de Ingenio, era un hermano para mí. Soy también padrino de uno de sus hijos. Y después se me murió Falcón Sanabria, Rafael Nebot, Pepe Otero, José Luis Gallardo, Silvia Perdomo, amigos íntimos, que yo le debo a Canarias, aunque ahora ya no estén. Le debo a Canarias porque amigos de esta calidad no los tuve en Asturias, que es donde nací. Guillermo García Alcalde es un enamorado de la música. Este melómano empedernido se autodefine como compositor no profesional que adora la crítica musical. En sus inicios como periodista, fusionó letras con este arte para escribir crítica en la prensa de su Oviedo natal. A lo largo de su trayectoria, ha dado vida a multitud de trabajos recogidos y divulgados en distintos periódicos, revistas y publicaciones especializadas. Como apasionado de la música clásica, sus máximos referentes en este estilo son Johann Sebastian Bach y Brahms. Aunque profesionalmente no se dedica a componer, 8 de sus obras creadas se han estrenado en la capital Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Madrid, Oviedo o Santander. Alcalde asegura que es un dominguero musical, ya que es el único día de la semana que siempre dedicó a esta pasión, dejando los otros 6 para su profesión como periodista. Si bien no le importa formar parte del grupo de bichos raros que señala son considerados los melómanos, el salón de su casa se convirtió durante muchos años en el escenario perfecto para diferentes improvisaciones musicales. Grandes de este mundillo en las islas siempre vieron este espacio como punto de referencia para reunirse y crear arte. La Quinta Sinfonía de Tomás Marcos, recuerdas que es dedicada a Canarias, que es en 7 movimientos y cada uno de ellos lleva el nombre de una isla en su fonética guanche, ¿no? En su versión guanche. Hacíamos música a 2 pianos, pianistas casi todos ellos, pues... Y cantantes también. Pepita Miñón venía, nuestra grandísima amiga, una soprano que pudo tener una carrera internacional si ella quisiera, pero bueno, se casó y se dedicó a su familia. Y bueno, y toda la gente que tenía algo que decir en la música y además que era aficionada a eso, a hacer música de amateur, ¿no? De amigos que no nos vamos a decir nada, ni ay, qué birria, qué tal, no. Si no era piano, tocaba la Spinetta. Sí. Y bueno, y eran amigos, muchas veces venía este Jerónimo, sobre todo cuando había canto. Alguna vez vino. Ya no me acuerdo, fíjate ya, porque claro, pasaron muchos años. Sí. Y bueno, la memoria también en algunas cosas, sobre todo cuando venía mucha gente. Lo pasábamos bien, la verdad es que los recuerdos que tenemos son muy buenos. Lo peor es que muchos de estos amigos se nos han ido un montón, además muy jóvenes. Y en otro sentido todo tiene su edad, ¿no? Porque llega un momento que ya no puedes seguir tocando porque no haces más que fallos y entonces lo dejas, ¿no? Pero igual en esto que en cualquier instrumento
Y yo no sé si en el arte plástico pasa lo mismo, pero me da la impresión de que la edad también es determinante, no solamente de la destreza, sino también de las ganas. Claro, claro, lógicamente, lógicamente. ¿Qué es primero en la vida de Guillermo García Alcalde, la música o el periodismo? El periodismo, hombre. El periodismo. Toda la vida. Yo la música para mí fue un espasmo de juventud, porque mi padre quería a toda costa que yo hiciera derecho, y lo hice. Pero yo no quería, y yo lo que quería es ser pianista, ¿eh? Y entonces, bueno, era una contradicción tan dura que a veces pensé en marcharme de casa y todo. O sea, en el conservatorio hice toda la carrera de piano. ¿También estudiaste periodismo luego? Sí, pero también fue de una manera fortuita. Yo voy a decir por qué. Porque yo no sé cuándo, yo tenía muy pocos años, 20 años así, empecé a escribir la crítica musical en un periódico de Oviedo. Crítico musical del periódico. Fíjate tú qué casualidades. Era mi profesor de historia de la música en el conservatorio. Y un día con un catarro se quedó sordo. Y me dijo, no puedo hacer crítica porque no oigo. Dice, ¿quieres hacérmela tú mientras curo? Y yo encantado. Pero, coño, yo quedé ganado por aquel ambiente de la redacción, aquel dinamismo, aquella ilusión, coño. Y no hacía más que la crítica musical. Don Guillermo García Alcalde, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, encantado. Para mí es una persona que va a ser inolvidable desde el punto de vista de nuestra cultura, de nuestra vida de la comunicación. Un hombre que de la cultura ha hecho su razón de vivir. Una personalidad difícil de abarcar e, insisto, ciertamente extraordinaria. Primero, persona sabida en el mejor sentido del término, es decir, conocedora de qué va el asunto que aborda. Es un hombre que tiene un sentido impresionante de la dignidad personal. Y es su aportación a la historia de la cultura contemporánea, ¿no? Es verdad que es en el terreno de la música, pero no solo en el terreno de la música. Él promovió también secciones culturales en el periódico que luego se han mantenido, se han podido mantener, ¿no? Todavía se editan, ¿no? Literatura que merece ser leída, poemas que luego ha musicado. Él como crítico musical yo creo que fue el primer crítico real que ha habido en Canarias, luego Pepe San Pedro también. Yo le conocí muy en directo y no tengo la idea de prepotencia, por el contrario, creo que es una persona que sabe escuchar. Hoy que hay tanta pobreza intelectual, pues afortunadamente de los pocos que dan y superan el nivel. No es que parezca, es un hermano más. Y cuando lo dice una persona que tiene 6 hermanos, pues es un hermano más. Desde su Asturias natal a la Canarias, en la que se ha hecho un ciudadano de nuestra tierra. Es un hombre que adora nuestra naturaleza, nuestros valles, nuestro mar, nuestro cielo, pero un hombre un enamorado de Canarias. Que es muy asturiano, pero ¿sabes? Que después de tanto tiempo me gustaría que me tocaras una canción, lo que fuese. Ya, por lo menos verte poner los dedos otra vez en el teclado. Bueno, el problema lo acabas de mencionar tú, que es el tiempo, ¿no? Y yo es el tiempo, hace mucho. Hace mucho que no lo funciono, pero ya que tú me lo pides, lo prometido, ¿eh? Sí, lo prometido, sí. Yo ya sé que esta temporadita no estás tú en condiciones. Guillermo García Alcalde es el ejemplo claro de que periodismo, política y música pueden formar parte de una misma realidad. Que si informar ha sido su vida y el contacto con el primer poder ha sido imprescindible, el arte de las melodías ha sido la musa de su inspiración durante toda su carrera. Como también lo ha sido Mari, su verdadera luz con el paso de los años. Que aunque se mantenga en la sombra y sea más de salir a bailar que de puestas de sol, ha sido y es la compañera perfecta para componer la más sublime banda sonora de la historia de Guillermo García Alcalde. Making love to his tonic and gin.